El señor Miguel Alejandro Martorell Casar es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Palermo, Argentina, egresado de la maestría en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad Privada de Tacna, articulista en el diario Correo y el portal web de Radio 1, columnas publicadas en la revista ADEH de Argentina, en el Correo de España y Sapiente de México. En el año 2019 participó como disertador del Foro Crisis en América Latina, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada de Tacna. Y en 2021 fue disertador en la conferencia Mirada de los jóvenes del Bicentenario hacia el futuro, organizada por la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada de Tacna. Participó en el programa Parlamento Joven 2020, llevado a cabo por el Congreso de la República y la Fundación Konrad Adenauer. Expositor de diversos conversatorios sobre la generación del Bicentenario, sobre la defensa de la vida con el tema El aborto desde la doctrina social de la Iglesia, en agosto-septiembre del presente, en nuestra diócesis de Tacna y Moquegua. Señor Alejandro Martorell, le recibimos con inmensa gratitud. Adelante. Muy buenas noches. Es un honor para mí dirigirme a tan honorables personas en este seminario internacional que espero sea provechoso para todos. El tema que abordaré esta noche será sobre el liderazgo pro vida y trataré de orientar mi conferencia meditando sobre el valor imperecedero de la enseñanza católica en torno a la participación activa de la comunidad seglar en los asuntos temporales. Nosotros, como fieles católicos, íntimamente entrelazados con la doctrina de la Iglesia, tenemos el grave deber de intervenir en los asuntos y debates públicos, especialmente en aquellos en los que la Iglesia ha sabido defender de manera ininterrumpida, como por ejemplo, la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y nosotros intervenimos con posturas claras, con posturas que están profundamente arraigadas en la doctrina social de la Iglesia y naturalmente en el Evangelio. Permítanme decir que la indiferencia sobre los asuntos públicos, políticos, económicos y culturales no puede ser el rasgo distintivo del católico, sino por el contrario, como decía con claridad meridiana San Juan Crisóstomo, tenemos que lograr que la luz del Evangelio brille en medio de las comunidades, que penetre en la cultura, que ilumine en las familias, en las escuelas, en las universidades, en nuestros centros de trabajo, que el fuego vivificador del Evangelio arda en medio de las sociedades. No podemos resignarnos a que las sagradas y sublimes enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo queden recluidas en el recinto de nuestra conciencia y encerradas en la esfera privada. Debemos incidir cristianamente en nuestro entorno y contagiar del espíritu cristiano a quienes nos rodean. Y las fieras condiciones que enfrentamos como católicos nos estimulan aún más a salir en defensa de nuestra Santa Madre Iglesia Católica y primordialmente en defensa de la realeza de Jesucristo. Y por fieras condiciones me refiero a los intentos casi sin interrupción de provocar el desmantelamiento de la familia tradicional, del intento de desterrar de la sociedad civil la religión, como advirtió Pío IX en la carta encíclica Quanta Cura, de los intentos de suprimir a Dios de la vida pública y social de las naciones, y hacer que aquellos que integren el cuerpo legislativo legislen como si Dios no existiera. De ahí nacen las estrategias de numerosas organizaciones internacionales que operan como los grandes propagadores de la cultura de la muerte y que buscan, por medio del pleno consentimiento de la autoridad gubernamental, y además aprovechándose del estado de adormecimiento espiritual, de anemia espiritual y desorganización de la comunidad cristiana, de introducir, mediante la modificación legislativa, el mal denominado derecho al aborto o la eutanasia, entre otros crímenes que atentan contra la vida y la dignidad sagrada de la persona humana. Dignidad, como nos enseña el compendio del Catecismo de la Iglesia, publicado en el año 2005 por Benedicto XVI, dignidad de la persona humana que está arraigada en su creación a imagen y semejanza de Dios. Por consiguiente, estas leyes inicuas que aspiran a introducirse en los recintos parlamentarios
son gravemente contrarias a la ley eterna. Y esto hay que saberlo y hay que decirlo con caridad, es decir, con amor y verdad a la vez. Ya advertía el filósofo francés Helvétius, un autor francés de la segunda mitad del siglo XVIII, que para cambiar las ideas y las costumbres de los pueblos, primero hay que cambiar su legislación y su educación. Decía, los vicios de los pueblos están escondidos en el fondo de su legislación. Ahí es necesario cavar entonces para arrancar la raíz productora de sus vicios. Solo a partir de esta aguda observación del filósofo Helvétius, comprendemos la insistencia de numerosas y diversas organizaciones no gubernamentales y de incontables intelectuales e ideólogos que combaten la civilización cristiana occidental, con el objetivo específico de modificar sustancialmente las leyes y el contenido curricular educativo, y por consiguiente, la moral de nuestros pueblos, degenerándola. Además de eso, vemos el grado de decadencia intelectual y moral en el que nos toca vivir, el empobrecimiento de nuestra cultura, el ensanchamiento gradual de la base de la ciudadanía que mira con la más fría indiferencia a la cultura y que ha olvidado los lazos sagrados de la religión. Basta ver algunos programas televisivos aborrecibles, donde se naturalizan los emparejamientos superficiales, el intercambio fluido de parejas, la tendencia a la vanidad, la preocupación excesiva por la robustez corporal y al mismo tiempo la flaqueza intelectual, el elogio del impudor, la posesión incontrolada de bienes materiales, el lenguaje indecente, en definitiva, el gusto por lo mundano y superficial. Pero es en este momento histórico en el que nos toca vivir, en donde predominan la superficialidad, la descristianización de las naciones, la entronización del dinero y el desprecio por la dimensión trascendente de la persona humana. A la luz de los acontecimientos que acabo de detallar, retomo las duras pero inextinguibles palabras del sumo pontífice Pío IX, que en 1864, preocupado por la salud de las almas, dice: hay hombres inicuos que quieren volvernos esclavos de la corrupción, acabar con la virtud, depravar los corazones de personas incautas y muy especialmente a la inexperta juventud, corromperla miserablemente para hacer que caiga en los lazos del error y arrancarla de la iglesia. Por eso, la doctrina permanente de la Cátedra Romana exhorta a la inteligente participación de los católicos en la vida pública, y concretamente, en la actualidad, nosotros como laicos, en la participación de un fenómeno nuevo, la batalla cultural. Una batalla o un combate que se dan en el seno de la sociedad civil. Para comprender de forma rápida esta cuestión, es decir, la batalla cultural, que no es otra cosa que la lucha por el predominio de las ideas que se dan en el seno de la sociedad civil, quienes integran la sociedad civil son los sindicatos, las universidades, las ONGs, las iglesias, los medios masivos de comunicación, etc. Para comprender esta cuestión, reitero, de la batalla cultural, permítame retomar la mirada del marxista heterodoxo Antonio Gramsci. Digo heterodoxo por la novedad de sus afirmaciones, ya que él no cree en la posición ortodoxa marxista clásica, que consiste en sostener que lo único importante es la base económica y las relaciones laborales, sino que le asigna mayor importancia a la cultura. El padre jesuita Alfredo Sáenz tiene un trabajo sobre Antonio Gramsci y la revolución cultural, publicada en 1988, y allí define sucintamente el pensamiento gramsciano. Quiere propagar el materialismo, repudia la cosmovisión religiosa de la existencia, se opone al materialismo, al espiritualismo religioso, es por tanto inmanentista y busca primordialmente la hegemonía. La diferencia sustancial con Marx radica en que no cree que cambiando las relaciones económicas se hace la revolución, sino que cambiando las condiciones intelectuales de la sociedad, creando una nueva hegemonía, se transforma una sociedad. Eso estamos viviendo hoy bajo una redefinición del marxismo. De hecho, antes que Gramsci, los integrantes de la Escuela de Frankfurt difundieron estas ideas en las sociedades europeas.
diseminando esta ideología marxista definida por Pío XI como intrínsecamente mala. Mientras ellos, los marxistas, emprendían estas nocivas empresas, nosotros, los católicos, nos hemos quedado como estupefactos, como en aquella pintura de Paul Klee, el Angelus Novus, reinterpretada luego por Walter Benjamin, una figura donde aparece la figura central mirando de lejos, comprendiendo y haciendo poco. Para sorpresa de muchos, nosotros los católicos tenemos a nuestro Gramsci mexicano, Anacleto González Flores, líder moral e intelectual de la rebelión cristera, que siendo contemporáneo al italiano Gramsci, pensaron de forma bastante similar. Para situarnos en coordenadas temporales, Gramsci fallece en 1937 y Anacleto González Flores, en medio de la guerra cristera, muere 10 años antes, 1927. Esto lo digo para decir lo siguiente, que es sabido que la obra de Gramsci no circuló traducida por Europa hasta la década de los 70 aproximadamente, aunque hay algunos otros autores que sostienen que a partir de la década de los 50 empezaron a realizarse las primeras traducciones al español de su obra principal, Los cuadernos de la cárcel. De igual manera, conviene decir que con total seguridad podemos decir que el maestro Cleto, como también se le solía denominar, no leyó al mencionado autor marxista. Anacleto le daba mucha importancia a la difusión de las ideas cristianas en la sociedad y a la cultura católica. Anacleto González Flores está preocupado por la propagación de la verdad y por el robustecimiento de la inteligencia de los católicos. Él fue un gran forjador de caracteres, un gran cultivador de las facultades más altas del espíritu y un obsesionado por nutrir de sana doctrina católica a su pueblo, especialmente a las juventudes mexicanas. Por esta razón creó varios círculos de estudio, de apologética, de periodismo, de oratoria, de filosofía, etc. Y consciente del estancamiento del catolicismo y de la pusilanimidad de la mayoría, criticó con verbo furioso el espíritu de cobardía de muchos católicos y el amor ardiente que sienten por sus propias comodidades, por su catolicismo de reposo, de pereza, de apatía, de inercia y de inacción. Y por eso, precisamente por eso llamó a la acción y escribió: los medios de comunicación, aunque sirven generalmente para el mal, podrán ayudarnos a ir creando una nueva cultura católica, que es lo que modestamente nosotros estamos tratando de hacer. Dijo también con espíritu indomable: ¿y nosotros qué hacemos? Nos hemos contentado con rezar, ir a la iglesia, practicar algunos actos de piedad, como si ello bastase para contrarrestar la inmensa conjuración de los enemigos de Dios. Les hemos dejado la calle, la prensa y la cátedra en los diversos niveles de enseñanza. El maestro Cleto, guiado por la idea de que los combates se entablan en todos los campos, les dice a los jóvenes que la vida es una milicia y que por eso debemos salir ardorosamente en defensa de Cristo Rey. Y para eso es necesario una preparación concienzuda, porque para dar grandes batallas culturales hay que tener algo para decir. Para dar grandes batallas culturales hay que tener un verbo fluido, pero no decorativo, sino con sustancia. No torrentes de palabras insustanciales, sino conceptos claros, ideas iluminadas por la verdad, verdad que brota de la maestra que nos oriente intelectual y moralmente de forma perfecta, nuestra Iglesia Católica, que inspirada por la asistencia infalible del Espíritu Santo y por la autoridad otorgada por el Divino Maestro, nos enseña sabiamente para obtener el buen criterio que tanta falta nos hace. Por eso la importancia de estudiar, de practicar el ostracismo voluntario, de encerrarse en 4 paredes y lograr que no haya otra distracción más que una adecuada disposición de ánimo para estudiar, estar rodeado de buenos libros y estar guiado por un ardiente deseo de saber. Si somos pro vida, concretamente, si defendemos la causa pro vida, si estamos en contra del aborto, debemos tener argumentos irrebatibles, y para eso es necesario estudiar. Ahí está el catecismo, el Código de Derecho Canónico,
las cartas encíclicas Evangelium Vitae, Veritatis Splendor del Juan Pablo II. Tenemos las gloriosas manifestaciones científicas del doctor Jérôme Lejeune, padre de la genética moderna, más contemporáneamente el catedrático de genética Nicolás Hauve. Ahí está Antonio Caponetto, Fray Nelson, que seguramente muchos lo conocen, el padre Javier Olivera Rabasi, que tiene un programa que no te la cuenten en YouTube. Tenemos el programa Lágrimas en la Lluvia, dirigido por don Juan Manuel de Prada, para informarnos de verdad, con rigurosidad, con seriedad. Están los documentos del Concilio Ecuménico Vaticano II, concretamente la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. El arzobispo emérito de La Plata, Héctor Rubén Aguer, Monseñor Isidro Puente Ochoa, en México. Con esto quiero decir que hay muchas fuentes, hay muchas maneras de seguir perfeccionando nuestra débil inteligencia y ensanchar nuestros conocimientos, y hacerlo todo por amor a Dios y por amor al prójimo. Además, es nuestro deber formarnos. No olvidemos las 14 obras de misericordia recogidas por el Catecismo de la Iglesia. Hay 7 obras corporales. Visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos y enterrar a los difuntos. Y 7 obras espirituales que son las más difíciles de ejecutar. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, consolar al triste, soportar con paciencia los defectos de los demás, perdonar las ofensas del prójimo y rogar a Dios por vivos y difuntos. De estas 7 obras de misericordia espirituales, que reitero, son las más difíciles de ejecutar, me voy a detener en 2. Corregir al que se equivoca y enseñar al que no sabe. ¿Cómo vamos a realizar estas nobles operaciones si no tenemos una adecuada formación intelectual y una recta formación moral? ¿Cómo vamos a corregir fraternalmente al prójimo y a librarlo de las tinieblas de la ignorancia si no conocemos de doctrina católica? Por tanto, para realizar un buen liderazgo pro vida, dar grandes batallas culturales, seguir evangelizando y así servir con mayor eficacia a la edificación de la Iglesia, tenemos que multiplicar los esfuerzos y ponernos a estudiar. Y nos sirve muchísimo para pedirle al Señor que alumbre nuestras inteligencias, antes de ponernos a estudiar, una célebre oración de Santo Tomás de Aquino, creador inefable, que tiene variaciones, sí, pero que la encontramos íntegramente en la carta encíclica Studiorum Ducem, del Vicario de Cristo Pío XI, publicada en 1923, en ocasión del 6º centenario de canonización de Santo Tomás de Aquino. Me voy a limitar a recitar algunas frases de esta hermosa oración. Creador inefable, tú que eres célebre como la fuente de luz y sabiduría y principio supremo de todas las cosas, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi intelecto el rayo de tu claridad. Dame la agudeza de la inteligencia, la capacidad de la memoria, la manera y facilidad de aprender, la perspicacia de interpretar y el copioso don de hablar. Esta hermosa oración continúa, y es para mí, y espero que para ustedes también, un hallazgo intelectual enorme, la fórmula de oración que el mismo doctor Angélico utilizaba antes de entregarse al estudio. No quiero fatigarlos más, permítanme finalizar mi exposición recordando fragmentos de una preciosa homilía del Papa Juan XXIII durante la misa para el laicado católico en 1961. Dice, refiriéndose a la juventud, en vosotros, queridos hijos, está la promesa de días mejores. Cuando se es joven, todos sonríen la vida, y las mismas dificultades no arredran, sino que son estímulo para luchar y superarlas. Vosotros lleváis un mensaje de esperanza, y sostenidos por la oración, y robustecidos por una sólida vida sobrenatural, tendréis aquellas convicciones que se manifiestan en la palabra y en el trato, en la conducta y en la profesión. Nadie escapa a la fascinación de un alma que sabe lo que quiere y vive según la propia fe. Queridos hijos, continuad por este camino seguro que forman los sinceros cristianos y los buenos ciudadanos.
Bueno, eso es todo. Han sido ustedes muy amables. Gracias por su atención y por su paciencia. Quedo a su disposición. Buenas noches. Disculpe, no, creo que no es una pregunta, más bien es bueno, una duda de repente que tengo. Por ejemplo, yo soy una persona que soy católica desde pequeña, siempre me pongo cerca de la iglesia, mucho dentro de la iglesia. Pero tengo algo, no sé, que de repente no está bien visto en la iglesia, ¿no? Porque justamente soy una persona que siempre trato de decir las cosas y decir mi opinión, ¿no? O sea, de mi formación, porque he tenido formación desde niña con religiosas, sacerdotes extranjeros, ¿no? Que dejaron su tierra para venir a formar acá a la gente, ¿no? Todo este testimonio. Justamente tenía un sacerdote extranjero que desde el púlpito, él siempre reclamaba lo que es lo que le llamamos la iglesia, lo social, ¿no? Lo social, ¿no? Él siempre reclamaba por el agua, reclamaba a las autoridades del púlpito, ¿no? Y había mucha gente que lo criticaba y decía, no voy a la misa porque ese cura es político, reniega desde el altar, ¿no? Yo me crié desde pequeñita viendo a mi sacerdote luchar, era un luchador social, era un luchador social. Entonces que a veces yo también tengo esa forma como que yo me gusta reclamar, decir las cosas. Y justamente a la gente de la iglesia, de mi propia parroquia, a veces no les parece. O sea, dice que somos, que soy problemática, que soy, que debe quedarme callada, que la paz, que por la paz, que por el amor. Pero yo pienso, o sea, no pienso, sino que, por ejemplo, justamente hace poco vimos al Papa Juan Pablo donde dice no hay paz sin justicia, ni justicia sí, ni justicia algo, ¿no? Entonces, y yo tengo eso, ¿no? Y de repente es la forma con lo que que de repente resulte chocante para las personas. No sé qué opinión me daría usted, el señor Alejandro, sobre esto, de la opinión que me dan los demás católicos, la mayoría, ¿no? Dice, no, que refuto también a los hermanos separados, ¿no? Entonces, no les parece. Bueno, es como una inquietud que tengo, una duda. Gracias. Bueno, se entiende. Hay una virtud que en realidad es un concepto que nace de la filosofía griega, la parresía, pero también ha sido adoptada por nosotros los católicos, de hecho aparece en el Evangelio. Parresía sería decir la verdad libremente, sin temor a lo que digan los otros. Decir la verdad con audacia, con arrojo, con esa, sin refugiarse en la excusa de la supuesta prudencia que puede ofender o herir gravemente la susceptibilidad del prójimo. Yo creo que en ese sentido específico en el que usted se manifiesta, usted se está guiando por la virtud de la parresía, porque dice la verdad tal cual es, y seguramente otros, como es natural, tienen que oponerse a lo que usted diga. Pero si usted sabe, si usted tiene una opinión, perdón, un criterio debidamente fundamentado, no es un capricho personal, no es es un juicio arbitrario, sino que está guiado por la verdad, está bien que lo diga y está bien que lo defienda. Quiero participar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Felicitarlo por su disertación. Mire, gracias. Nosotros que permanentemente tenemos contacto en las parroquias, con gente de parroquia, con sacerdotes, religiosos, religiosas, ¿no? Justamente, como decía aquí la hermana, en nuestra iglesia creo que tienen miedo de decir la verdad, o de las personas que también queremos hablar así abiertamente, claro, con respeto, ¿no? Con respeto, con caridad, como decimos, ¿no? Pero hay muchos que dicen, no, que llama, tú te estás yendo contra la parroquia, tú te estás yendo contra la religión, tú te estás yendo contra
hasta algunas veces dicen contra Dios, ¿no? Porque acá nosotros lo que tenemos que fomentar es la paz, la unión, no la división, ¿no? Entonces, eso también para mí, bueno, es una inquietud, ¿no? Es un preguntar, porque muchas veces sentimos de que, pues, ¿qué se llama? En la iglesia casi no se habla con verdades, ¿no? No sé si es para no ofender o para no causar polémica o no sé. Eso también es mi inquietud, ¿no? Muchas gracias. Retorno al concepto de parresía, Uh-huh, que conviene buscarlo porque es muy interesante. Es un uh-huh, concepto que solían utilizar los griegos y decían que era propio de los hombres libres. Nosotros uh-huh. los cristianos adoptando este concepto de parresía, decir la verdad sin flaqueza, sin temor, sin refugiarnos en la supuesta prudencia, más bien con santa ira, como actuaba también Jesucristo, decir las cosas libremente, sin temor, con fortaleza, porque estamos guiados por la verdad. Y entonces la parresía vendría a ser como la resuelta determinación a obrar y decir el bien, y decirlo fuertemente, para corregir los defectos de los demás, y Exacto. naturalmente, primero reconociendo el error propio, también, ¿no? En ese doble Sí, movimiento. así es. Uh-huh. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted, señora Alejandro? Interesante el argumento que usted nos ha expuesto. Y definitivamente, me quitó usted las palabras de la boca. Y con respecto a eso, hay que decir las cosas a ejemplo del gran Hijo de Dios, Cristo, que él siempre que hablaba las verdades eternas, lo decía con autoridad, con seguridad, porque sabía que estaba hablando la verdad. Y cuando uno tiene su verdad en el corazón, en primer lugar, y después en la mente, hay que hablarlas con seguridad, porque uno sabe que está hablando la verdad, a la luz del Evangelio, por supuesto. Ciertamente, eso es muy importante para dejar bien en claro la posición respecto al tema que se esté tocando. Es importante manifestar con autoridad, con astucia, con inteligencia, porque de esa manera tenemos que actuar los seguidores de Jesucristo, a ejemplo de él. Ciertamente, eso es importante, parece, cuando uno tiene que disertar o opinar con respecto a un tema específico. Es así. Exacto. Muchísimas gracias, doctor. Sí, sí. Correcto. Hay un principio también que existe dentro del catolicismo, que es el principio de corrección fraterna. Ah, Es decir, si vemos que el prójimo está cayendo en los lazos del error, si obra de forma desviada, si tiene un pensamiento heterodoxo, por ejemplo, en materia teológica, y es católico, y nosotros estamos viendo que esto es así, debemos primero, hay que apartar al que está equivocado y corregirlo de forma privada. Si luego, de forma privada, no hace caso, no se corrige, no rectifica el rumbo, conviene hacerlo públicamente. Y eso es la parresía, eso es decir la verdad con firmeza, y firmeza decorosa. Pero también hay que decirla con humildad, porque la base o uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se sostiene el buen cristiano es la humildad. Sí, Decir las cosas con humildad. Y con amor a la vez, eso es la caridad también. uh-huh. efectivamente, autor, ya está en el Evangelio, ¿no? Primero hay que mirarse la paja que tiene uno, para Sí. después observar El tronco. el tronco que tiene uno tronco. en el ojo propio, y después observar, pues, ¿cierto? Pero siempre se corrige con humildad, ¿cierto? Con sencillez y con Así es. respeto, que debe existir, porque cuando se pierde el respeto, se pierde todo. Pero siempre actuar a ejemplo de Jesucristo, con caridad, como tú dices, de manera personal y después públicamente, ¿cierto? Para que las cosas se vean bien. Así es. No olvidemos el no enfrentamiento,
pero sí la crítica profunda que le hace San Pablo a Pedro, al apóstol, al príncipe de los apóstoles, Pedro. San Pablo cuestiona a Pedro y lo hace públicamente. Hermanos, buenas noches. Muchas gracias, señor Alejandro, por tan brillante presentación.